Bienvenidos a un programa más de Conozcamos al Personaje. En esta ocasión tenemos muchos temas de los que vamos a hablar relacionados, como siempre, en nuestro programa a la cultura y al desarrollo del cantón. Y tenemos para esto a un invitado muy especial, el doctor Reinaldo Guamaní, que nos acompaña el día de hoy y con el que charlaremos sobre muchísimas cosas. Bienvenido, Reinaldo, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Carlitos. Un gusto compartir y participar en este programa. Qué bueno, qué bueno. Bueno, para empezar, Reinaldo, a ver, cuéntenos, ¿quién es Reinaldo Guamaní? ¿Cómo Bueno, así? como persona, muchas gracias nuevamente por esta cordial invitación. Les deseo el mejor de los éxitos para que Cayambe cuente con un nuevo informativo, con un nuevo canal de comunicación, para que la ciudadanía tenga acceso a toda la información que es necesario que conozca. Bueno, yo le digo, prácticamente nací aquí en Cayambe. Me eduqué en la Escuela Salesiana Domingo Sabio. Considero que soy es la primera promoción que terminamos desde primer grado hasta sexto grado. Tuve buenos maestros en la escuela, recuerdo muchos de ellos. Luego en el colegio un poquito la vida, un poco transitada, diría yo, porque estudié aquí en Cayambe, tuve Sí se graduó aquí en el Son Torres, no, no no, me no, gradué no. aquí Porque me en acuerdo que en Nelson nuestro tiempo Torres. solamente había el Nelson Torres como colegio de varones. Era mixto, ¿no? Pero era de varones porque no había más. Ahora hay un montón de colegios. Era el Colegio Nacional Cayambe. En el Colegio Nacional que sí, es Sí, cierto, es cierto. el colegio funcionaba en donde hoy es el parque principal de la ciudad. Entonces, el primer año estuve aquí en Cayambe, luego me fui a estudiar en Quito y tenía una aspiración muy personal. Yo quería ingresar a la escuela de policía, a la escuela superior de policía. Entonces, en ese entonces aquí en Cayambe no había la especialidad de ciencias sociales. Y por esa razón me fui a Otavalo a estudiar, escogí la especialidad de ciencias sociales. Ahí conocí a muy buenos amigos que llegaron inclusive a culminar su carrera policial con el grado de generales. Sí, entonces en ese aspecto me gradué en el Colegio Nacional Otavalo, luego pasé a la Universidad Central, obtuve mi título de licenciado en Ciencias Políticas, luego el título de abogado y de doctor en jurisprudencia. ¿Por qué las leyes, Reinaldo? ¿Cómo así? Primero era la policía, pero después de pronto se fue decantando hacia las leyes. ¿Por qué? Bueno, la verdad tuve dos alternativas en mi vida y yo le agradezco mucho a Dios, a la vida, porque también me gustaba, también me gustaba la jurisprudencia, las leyes. Entonces tuve limitaciones, es muy difícil, en esa época era muy difícil, pero recuerdo claramente que había un muy buen cayambeño, en ese entonces era el teniente Rufo Rueda, y él, le digo, justamente cuando yo fui a presentarme, él me dio mucho ánimo para ingresar a la escuela de policía, pero francamente era muy difícil la época. Entonces me matriculé en la Universidad Central del Ecuador. En primer año tuve un gran privilegio que le conocí al doctor Rodrigo Borja Ceballos. Él fue mi profesor de ciencia política. De ascendencia cayambeño también. Sí, o sea, le digo, en el transcurso del tiempo, del año lectivo que fue mi profesor, me conversó que su papacito vivía aquí en Cayambe. Claro, don Luis Felipe, En ese claro. entonces no le conocía yo al señor Luis Felipe Borja del Alcázar, pero luego ya supe que vivía aquí en la hacienda La Delicia, me parece que es a la salida de Cayambe vía Tabacundo. Entonces, con el doctor Rodrigo Borja, le digo, logré tener una buena amistad de mucho respeto, de mucha admiración. En ese entonces, él era una persona muy sencilla, igual le digo, estábamos en el tiempo de la dictadura, pero él a través de las clases nos iba inculcando valores, nos iba dando muchas iniciativas, muchos principios dentro de la vida. De ahí la línea política. De ahí la línea política. ¿De izquierda, de derecha, del centro, de quién mismo? Yo considero que el doctor Borja, con esa ideología que él logró formar en el país, izquierda, porque decía que en verdad nosotros debemos defender a los sectores débiles, a los sectores pobres, y democrática porque en verdad no queríamos llegar al poder a través del uso de la fuerza o de otros mecanismos que no sean los democráticos, sino a través del voto popular. El doctor Borja nos explicaba tanto en las clases como ya en las reuniones políticas a las que pocos podían asistir,
pero yo me identificaba como un alumno de él y me permitía pasar a las reuniones que tenía en ese entonces, con Manuelito Córdoba Galarza, Milton Barragán Dumed, que fue presidente de la Casa de la Cultura posteriormente, Milton Barragán. Entonces, le digo, desde ahí nació, le digo, diría yo, un cambio de vida en mi persona. Eso me permitió llegar acá a la municipalidad en calidad de concejal. Fui candidato a concejal estando en 6º año de Derecho ya. Y son situaciones, son experiencias muy bonitas, desde luego, que se ha vivido. A ver, y entonces, o las leyes o la política, ¿qué mismo? ¿Qué me gusta más? Por dónde va usted? ¿Por qué línea va? Entonces, actualmente ejerzo la profesión. Actualmente me desempeño como abogado, como doctor en leyes. Viajo a diferentes lugares del país por situaciones, justamente situaciones profesionales. Me gusta mucho también las leyes, me gusta mucho, le digo, me dedico al 100%. He dejado un poco ya la vida partidista, diría yo. Los principios no he dejado, o sea, se mantienen los principios de justicia social, los principios de libertad, los principios, la ética. Eso se mantiene, eso le digo, he logrado concebir en la vida que participé con los grandes líderes de la izquierda democrática. Pero ya en los últimos años estoy dedicado a mi profesión. Y vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la profesión, vamos a hablar de la vida, de don Reinaldo, vamos a conversar de su relación, cómo era Cayambe en esos tiempos. Vamos ahora sí a entrarnos en la cuestión del tema de la cultura. Esto al volver de los comerciales. Muchísimas gracias.